Por aquellos tiempos no era más que un chiquillo de 10 años de edad, había nacido y crecido en un pequeño pueblito. No era agradable, ya que, en ese entonces, tenía una cierta peculiaridad que a la gente no le agradaba. Jacob era un devorador de libros. Cuando los demás niños jugaban o estaban platicando, Jacob simplemente estaba sentado leyendo un libro. Pero esta característica no era aquello que era desagradable para los demás, sino que Jacob era una enciclopedia viviente en cuanto a ocultismo se refiere. De hecho él sabía más aún que la propia gitana del pueblo. Pero como siempre le ocurre a una persona de gran potencial nacida en un pueblo pequeño, este le queda pequeño para sus pretensiones, así que ni tarde ni temprano hizo sus maletas y se fue, durante 7 años, por lo que nadie tuvo noticias sobre Jacob. Durante el transcurso de este periodo, él ya se había convertido en un adolescente. Mientras que yo tenía mi propia pandilla, era un chico atento, un buen muchacho. Un día, iba a la cafetería del pueblo acompañado de mi pandilla y amigos. Ahí encontramos a alguien que nos resultó demasiado familiar. Y entonces ahí estaba, Jacob. No lo podía creer. Quien ya a sus 17 años era totalmente diferente a como los demás lo conocíamos. Todos nos sorprendimos porque su aspecto personal estaba un poco descuidado, y su actitud era un poco más burlancia. Jacob, sentado en la silla, hizo una seña con la mano y pidió a aquel joven que se acercara. Los chicos se le acercaron y los saludaron. Este solo se limitó a decirles: ¿quieren ver algo impresionante? Los chicos le respondieron: sí, claro, queremos ver. Necesito una hoja de papel, dijo Jacob. Los chicos empezaron a tirar carcajadas sarcásticas. Uno de ellos agarró una servilleta y se la arrojó a Jacob y le dijo en un tono grosero: ahí tienes, confórmate con esto. Jacob sacó de su abrigo un lápiz y comenzó a dibujar una figura humana. Jacob no era un artista, pero era un dibujante bastante bueno, mientras estos chicos soltaban un montón de comentarios sarcásticos. Pero entonces, aquellas risas burlonas se callaron y las expresiones de los rostros de aquellos chicos se convirtieron en expresiones de terror, pues aquel dibujo cobró vida y comenzó a moverse en la servilleta. Minutos más tarde, la pequeña audiencia de aquella cafetería se convirtió en una muchedumbre. Aquello era un alboroto total. Jacob empezó a dibujar perros y gatos, y estos comenzaron a moverse. Jacob tenía una gran idea en mente, así que mandó a pedir una carpa con muros blancos y al interior de esta se cobraba una entrada para que la gente pasara a admirar el espectáculo. Jacob, vestido de cirquero, le gritaba a la gente: ¿qué quieren que dibuje? Dibuja una locomotora, dijeron algunos. Dibuja un dragón, dijeron otros. Jacob, haciendo caso a las peticiones de la gente, dibujaba lo que le pedía. Jacob sabía que el lápiz no le duraría para siempre, pero él le sacaba provecho hasta el momento. Un día las peticiones de la gente se volvieron un poco más pasadas de tono. Dibuja un monstruo. Dibuja una mujer desnuda. Y como era de esperarse, Jacob no se opuso a ninguna petición, pero el no negarse a una de estas le costó todo. Un chico, que hace ya mucho rato estaba gritando: Jacob, Jacob. Jacob, ya muy fatigado y muy cansado, le responde en un tono similar al de una persona cuando la despiertan: ¿qué quieres? Jacob, dibújate a ti mismo, dijo el joven. Jacob quedó sorprendido, nunca nadie le había hecho una petición así. Jacob inocentemente pensó que no habría problema alguno. Pero esto sería un grave error. Así que Jacob comenzó a dibujarse en el muro, el mismo abrigo, el mismo peinado y complexión similar, etc. Cuando Jacob terminó de pintar su autorretrato en el muro blanco, los demás dibujos dejaron de caminar. Los minutos transcurrieron, parecían horas, y aquel silencio helaba la sangre. Cuando el Jacob dibujado tomó vida, de su abrigo sacó un lápiz, una versión del lápiz mágico de Jacob. Comenzó a dibujar una línea recta de abajo hacia arriba muy larga, luego de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo. El Jacob falso estaba dibujando una puerta. Jacob estaba atemorizado porque él sabía lo que pasaba, mientras que el público estaba anonadado con el espectáculo. Aún recuerdo ese momento por el cual hasta el día de hoy, se arrepintió por toda su vida. El Jacob falso abrió la puerta, y los dibujos tuvieron acceso a él. Entonces, dieron comienzo a una masacre total. Uno de los monstruos tenía la garra en la mandíbula de Jacob y tiraba de ella hacia abajo, otro tenía su garra en el otro extremo de la boca e igualmente tiraba de ella pero hacia arriba, incluso uno de los monstruos tenía las pezuñas en sus ojos, lo estaban desgarrando. El público corrió espantado, todo se vino abajo. Esa fue la última vez que todos vieron a Jacob en mori vivo.
Días después de la masacre, la gente que pasaba por ahí enfrente comenzó a notar que algo había sido escrito en la pared. Decía: Jacob Mori recibió lo que merecía. Un tipo, vestido de una camisa floreada y unas hawaianas, eleva una cometa muy alegremente, mientras la eleva él grita: Corazón, corazón, ven corazón. Al ver que no le contestan vuelve a gritar: Corazón, corazón, ven corazón. Del tráiler en el cual vivían, sale una pequeña niña, muy tímida, la cual mira con cierto asco y temor a aquel hombre, el cual por cierto es su padre. El hombre invita a la pequeña a elevar la cometa, la pequeña a pesar de sentir ese asco y temor acepta, el hombre se arrodilla y besa su mejilla y le pregunta: ¿Te gusta? La niña asiente con la cabeza, aunque en su interior odia elevar esa cometa, una cometa que le hace recordar mucho a su madre, una cometa que si se observa bien, es un color pálido y que en una de sus orillas, se pueden ver, los mismos tatuajes que tenía su madre. Lo dejo a tu imaginación, yo creo que si entendiste la historia no hace falta explicación, adiós. En Estados Unidos las ventas de garaje son populares y va todo tipos de gente. Las cosas son baratas y se consiguen juegos a por lo menos $1. El vecino indeseable de la zona, un hombre alcohólico, realizó una venta de garaje, ya que se había divorciado y su hijo David había muerto. David era autista, pero mientras el niño Joaquín revisaba sus cosas, vio que había un estuche de CD con algo escrito a mano con marcador rojo, que se titulaba El juego de David. Joaquín tomó el producto y le preguntó al hombre qué era ese CD. El hombre le dijo que eso era un juego que lo había hecho su hijo y que esa era su letra. Joaquín sabía que los autistas eran muy inteligentes y, por lo tanto, el juego podría ser muy bueno. ¿Cuál es el precio? No te lo voy a vender, llévatelo, te lo regalo. Respondió prendiendo un cigarrillo. Fue a su casa, colocó su nuevo juego en su consola y descubrió que había sido creado con Game Maker, la pantalla de presentación era linda, era parecido al Zelda. Comenzó el juego y le llamó la atención de que solo fue creado con colores grises, tal vez reflejando la tristeza. Se metió en bosques, paisajes, había ríos sombríos y los sonidos eran pésimos. Y en todo el mapa, había solo una cueva, la vio y como ya estaba aburrido, salió del juego. Pero al salir, apareció un documento TXT. Que decía: léeme. Decidió abrirlo y el mensaje decía solamente: por favor, métete a la cueva. A la medianoche volvió al juego y directamente metió el personaje a la cueva. A partir de ahí, Joaquín, desearía nunca haberlo hecho. Lo que había dentro, era un monumento de muy mal gusto. En el camino, al fondo de la cueva, había varias estatuas con sus rostros llorando, gritando, y una música espeluznante que era la única que tenía el juego. Se deprimió y comenzó a llorar. Pero a pesar de todo, siguió jugando, y el verdadero horror comenzó ahí. Llegó al final de la cueva, solo alumbrado por una vela, había un ataúd. Se aproximó a él y presionó Enter. La tapa del ataúd se abrió lentamente, y adentro había un cuerpo que era el de David, en estado de descomposición. Joaquín se quedó petrificado, mirando cómo el cadáver abrió los ojos, mirando a la pantalla. Este ser emitió un grito desgarrador durante unos segundos, hasta que la escena se fundió a negro. Seguido de eso, apareció un personaje adulto pateando a un niño, golpeándolo una vez tras otra. Tal vez esto no dé mucho miedo, tal vez no lo tomes como un relato de terror, ya que es el diario de un chico autista. Lo que acabas de leer es una historia real, representada a través de un videojuego, en la clínica de salud mental. Dada la naturaleza peligrosa de los residentes, se le habían asignado las habitaciones de los pacientes menos violentos, entre ellos estaban, los suicidas, los que escuchan voces y los que simplemente ya no decían nada en absoluto. Pronto se acercó a un hombre mudo llamado Arthur. Él era un oyente absorto, dispuesto a asentir con la cabeza durante horas mientras le contaba la historia de su vida. Ella le habló de su pasado, su presente. Las personas involucradas en ambos. Sus esperanzas para el futuro. Arthur solo asiente con la cabeza. Después de varios meses de haberla escuchado, le debe mucho a Arthur, ya que hace lo que más esperaba de un amigo: escuchar. Así que debía sacarlo de la clínica. Él no puede ser feliz sentado solo en una habitación señalando a los internos todos los días. Le pediría al médico en jefe dejarlo ir, al fin y al cabo él nunca había lastimado a nadie. Un día, después de mucho insistir, su esfuerzo al fin rindió frutos. El médico en jefe se ha comprometido a dejar libre a Arthur. Ella corrió a su habitación para darle la noticia. «Eres libre», le gritó.
¿No es genial? Arthur solo asiente con la cabeza. Le escribió su nombre y dirección en un trozo de papel. Se lo entregó. Voy a extrañar mucho tener a alguien con quien hablar, dijo. Pero ahora puedes visitarme cuando quieras, ambos podemos aprender mucho uno del otro. No sé por qué eran tan renuentes a dejarte salir, tuve que pelear todos los días con el doctor Tanner para dejarte ir, dijo que por alguna razón el antiguo director que había le indicó explícitamente que no salieras de aquí, tonterías supongo. Él la miró y tomó el papel. Solo asiente con la cabeza. Se fue a casa, se sentía muy bien consigo misma. Pensaba presumir a todos los que pudiera acerca de eso, amigos, familiares, compañeros de clase, compañeros de trabajo, contarles acerca de lo que pasó con Arthur. Incluso se quedó dormida con una enorme sonrisa en la cara. Esa noche, sus ojos se abrieron. Escuchó gritos, gritos aterradores que la despertaron. En ese instante el teléfono junto a su cama suena, es el doctor Tanner. Hola. Liz. Tienes que salir de inmediato, ve a un lugar seguro, llama a la policía, pronto, ve a la estación, solo sal de tu casa, encontramos el expediente de Arthur y la línea se corta. Se levantó de la cama y se dirigió a la sala de estar para tomar el otro teléfono, fue entonces cuando los vio. Sus padres y su hermano, recostados sobre el piso, su sangre empapando la alfombra, las paredes se tiñeron de rojo con la carnicería. Sus cabezas fueron golpeadas una y otra vez con algo contundente, sus ojos están fuera de sus órbitas. Todos están muertos. Entonces comenzó a llorar, pero también se dio cuenta de que había un hombre parado en la puerta. Es Arthur, sosteniendo el pedazo de papel que le dio aquella mañana. Su cuerpo entero tiembla, su sangre se congela y antes de que el terror la consuma dice: ¿Vas a matarme? Arthur solo asiente con la cabeza. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 años y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades. A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo, McDonald's, que algunas personas piensan que es algo poco convincente, aunque la pasé bien allí, me había enseñado una técnica para morir con ayuda de un asistente, y regresará en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga rompiéndose el cráneo contra el piso. El efecto solo dura solo un segundo o dos, y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Sé que hay algunas personas que quedan ¿qué carajo? ¿Sois retrasado o algo así? Y sí, ahora sé que probablemente matábamos millones de neuronas cada vez que moríamos y creo que probablemente mi memoria también se ha visto afectada por ello. Pero yo era un chico de 16 años, aburrido como el infierno y pensaba que era genial. Obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo. Le diría de intentarlo para que lo pruebes por ti mismo, pero luego de lo sucedido, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue en realidad la causa real por lo que lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vividos, que podías recordar fácilmente al despertar, después de todo solo había dormido durante unos segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños, estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña.
Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. ¿Quién diablos pone un pasamanos de escalera de 20.000 pies? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que es Educación a Resistencia del Abuso de Drogas, un programa en el cual policías enseñan a los niños en escuelas públicas sobre estos asuntos, y cuando volví a mi cuerpo me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro. Ese día. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de ella. Estábamos un sábado en el campo que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas, para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris. Poco a poco, el cielo fue oscureciendo cada vez más. Y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente, y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer. El aire estaba cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpidos. «Hey, vamos a morir por un rato», dije. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alto que nosotros, preguntó de qué carajo estábamos hablando. «Mierda, ¿nunca te indujiste el desmayo antes?», preguntó Vince. Mike respondió que no, él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. «Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos». Vince y yo nos bajamos de la torre, cayendo de pie en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración. Entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y de repente, como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté Vince y Richard me estaban preguntando: «Amigo, ¿qué has visto? ¿Qué has soñado?». La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho. Me estaba matando. «Mierda, ¿me dejaste caer?», pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente qué vi. Me froté la cabeza y dije que una langosta, que estaba pellizcándole la cabeza de Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije: «¿Ves? Es increíble. Tienes que probarlo». «Y una mierda», respondió, «no me fío lo suficiente de ninguno de ustedes, lo suficiente como para hacer eso». «Vamos, hombre. Tienes que probarlo. No es más peligroso que estar trepado allí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo», le dije. Él miró de la forma que hacen esas personas cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó de donde estaba, se incorporó y dijo: «Bien, solo una vez». Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurarse de que no caería. Contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté, y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia. Chicas por las que no me jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándolo a un estado de inconsciencia. Sentí el cambio del peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto, así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Despertó gritando: «¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aléjense de mí, aléjense de mí!», gritaba, al tiempo que se levantó de un salto agitando sus brazos alrededor de su cabeza.
Todos saltamos para atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Pero más miedo, que casi me cago en los pantalones, más miedo tenía de lo que estaba viendo. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. Mierda, 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 jadeaba. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó allí, encorvado, hasta que cayó de rodillas. De espaldas a nosotros, comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando. «Santa Madre de Dios, ¿qué demonios has visto?», dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de machos es castigado con la muerte, pero por supuesto nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro. Pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda con la torre. Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada de temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había decaído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa, y le dije que nos veíamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro SNES, pero no dijo nada. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado. Como yo. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Le pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente, el martes, parecía estar mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero eso son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntábamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir qué había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía, cuando de repente, mientras yo hablaba, él dijo: «No voy a estar aquí mucho más tiempo». «¿Cómo?», dije yo. «Vendrán de nuevo esta noche, yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez». «¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike?». Las manos, las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. Balbuceé estúpidamente un par de veces y luego dije estúpidamente: «¿Qué manos?». Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro. Y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. «¿Y tú qué haces entonces?», pregunté. «Retrocedo. Durante toda la noche. Pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo fuera». «¿Y las voces?». «Las voces dicen que tengo que dejarlas entrar, voces de niños pequeños. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños». Él bajó la voz hasta ser un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. «A veces, veo sus caras», dijo con voz temblorosa. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantando el rostro, me dijo: «Dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno, y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDs. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí». Empecé a decirle algo, pero se dio vuelta y entró en su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él. Pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no lo hacían más. Me fui a mi casa. Dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche, cerré todo. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa, y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido violada. Mike había desaparecido, y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas, y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado. Lo cual, no era del todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron información de nosotros puesto que no teníamos nada que ver. Su foto aparecía en todos lados, y todavía lo están buscando.
Cuando todo terminó, me fui a la biblioteca para investigar qué carajo había pasado, puesto que la internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después, en mi clase de historia universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo, mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima, o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa a la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, no lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces acordarme de todo esto, me hace temblar. Es una gran mentira creer que las historietas de superhéroes son solo cosas de niños, adolescentes o jóvenes adultos. Sí, por supuesto, los relatos y los personajes quizás sí sean para el restringido grupo de edad anterior mencionado, pero ¿quieren saber algo interesante? Está bien comprobado que no hay edad en la que el ser humano nunca se pregunte cómo sería la vida teniendo superpoderes. Seguro, cuando somos niños queremos simplemente saltar por el balcón y volar, o lanzar energía con las manos. Pero, conforme vamos madurando, no abandonamos esos pensamientos, empezamos a pensar cómo sería la vida si pudiéramos leer la mente. Empezamos a imaginarnos lo bueno que sería si pudiéramos causar algún daño a distancia, y pocos son los que tienen el corazón para contemplar cómo sería de manera realista todo eso, y lo peligrosos que nosotros podríamos ser. Ora porque simple y llanamente, no sabemos cómo controlarlo en una sociedad que no sabe que tenemos un poder especial y que es mejor que no lo sepa, eso lo sabemos todos implícitamente, ya que la vida se volvería un infierno. Quiero que piensen cómo sería la vida con superpoderes y de manera realista, ¿creen que en verdad mejoraría su vida, en especial sin tener ningún guía? Imagínense esto, dos niños jugando. David está sentado en una banca, es un buen niño. Todavía es muy joven, pero se puede deslumbrar que va a ser un buen estudiante, la maestra lo quiere muchísimo, tiene una amistad muy especial con ella. Él está con Robert y están jugando a un juego típicamente norteamericano. Indios y vaqueros. Una sociedad tan acostumbrada a las armas como la norteamericana no ve nada de malo en esto, así que David se levanta y empieza a corretear a su amigo, y él lo corretea de vuelta, y como David es un niño sumamente humilde y manso, toma el papel del indio y no le importa. Robert está detrás de él, apuntándole con una escopeta de aire. «Bang, bang, bang», dice Robert. Por supuesto, el pobre Robert no sabe que en esa época las escopetas no eran ametralladoras. David va corriendo y corriendo más para complacer a su amiguito. Entonces, el juego toma una vuelta completamente normal, en la que David finge recoger la escopeta de Robert y apuntarle en la cabeza. Él le dice con su linda voz de niño. «Ajá, tengo tu arma. Ahora vas a ver». David lo mira y dice bang. En ese momento, por pura casualidad, la cabeza de Robert explota en un lindo maremoto de tonos rojos y color carne. David abre los ojos y empieza a gritar llorando, y los gritos pronto se convierten en aullidos. Salen los padres de ambos niños. La boca en consonancia poco a poco, mientras las aletas de la nariz se van hinchando. Su piel se vuelve roja, estaban bebiendo dentro de la casa. La mamá de Robert se pone a gritar, se jala de los pelos, va corriendo, se lanza sobre el piso y recoge tiernamente el cuerpo decapitado con los pedazos sangrientos de carne colgando, todavía choreando, de su hijito. Y grita, y grita, y grita, y el papá se desmaya. ¿Qué va a hacer la policía? Obviamente les dice a los padres de Robert que esto es algo que ocurre un promedio de 26 veces al año en los Estados Unidos. Fue la culpa de una bala perdida. Algún imbécil se puso a lustrar su escopeta y mató a su hijo, vamos a encontrarlo. Obviamente no pueden encontrarlo y el caso se dificulta muchísimo, ya que, siendo una escopeta, es bastante fácil saber la distancia de donde se debió haber disparado, aparte, ningún vecino tiene escopeta. Así que las cosas se quedan simplemente así. Cabe aclarar que David no dice ni una sola palabra de lo que pasó, no puede, no encuentra la fuerza interior para hacerlo. Queda traumatizado y va al psicólogo, pero este no lo puede ayudar por razones obvias. David sabe, incluso desde la más tierna infancia, que no debe decir nada, no por cobardía, sino porque él ya sabe que lo que sucedió es difícil de explicárselo a los adultos. Por honor a Robert, David nunca volvió a jugar a los indios y vaqueros, además de crecer con pocos amigos.
3 años después, está en la escuela, en pleno recreo y hay una niña, la cual es codiciada por todos los chicos, precisamente porque es muy poco femenina, porque le gustan los juegos de niños. Todos están jugando, mientras que David está sentado en una banca. La niña, llamada Laura, se pone detrás del chico y le apunta con 2 dedos en la nuca diciendo: «¿Te atrapé?». David sigue el juego con cara de asustado. Suelta su manzanita y levanta sus bracitos con una sonrisa en la cara. Ella le dice: «Voltéate». David se voltea con una sonrisa. Y como una pequeña psicópata en entrenamiento, lo ejecuta. «Bang, bang, bang», dice Laura. Él trata de hacerse el muerto en la silla como parte del juego. Entonces, ella le dice: «Bueno, ahora es tu turno, ¿qué vas a hacer?». David encoge los hombros. Entonces, Laura saca su lado malicioso y le dice: «Va, eres un mariquita, ¿no harás nada? Dispárame». David se queda frío, trata de no pensar mucho en el pasado. Sabe que los demás compañeros están mirando y que va a quedar muy mal. Ella vuelve a gritarle mariquita y que le dispare. Entonces, él sonríe fingiendo picardía, tratando de quedar como un completo estúpido, y le apunta. «Bang», dice David. El cuerpo de Laura sale disparado por lo menos unos 5 metros, de hecho, sale volando por encima de 2 mesas y se estrella en la tercera, rompiendo una silla. Ya estaba bastante muerta para el momento en que su cráneo se fracturó al darse contra el reverso de la mesa, y tal fue el impacto, que incluso perdió un brazo. Todos los niños gritaron y se volvieron locos, pero ¿qué fue de David? Mejor, ni hablar. Se puso las manos en la cabeza y empezó a gritar y a llorar descontroladamente, gritó incluso más duro que los demás. Llegaron los padres de Laura, los de David, y los de todo el mundo. ¿Y qué iban a hacer los adultos? Catalogarlo como otra bala perdida y como una horrible coincidencia. David crece solitario, reprimido y sin amigos, pero tiene muchas cosas maravillosas que ofrecer al mundo y a sus seres amados. Cuando David tiene 21 años, se consigue una novia a la que ama con toda su alma, no solo por el simple amor en sí, sino porque es lo único que tiene aparte de sus padres. Qué pena que un día tuvieron una pelea normal de parejas, y lo único que hizo, fue apuntarle con el dedo, sin siquiera decir van. La cabeza de su novia voló en pedazos. Así que ahí se quedó él, sentado, sin llamar a la policía, al lado del cadáver de su novia. Lo único que le queda es apuntarse con su mano a la cabeza, y decir van. Esta es la historia de un chico de 24 años. Él vivía con sus padres, y padecía de muchos problemas de insomnio. Su madre no quería darle pastillas, porque ella decía que eran muy malas y que podrían ocasionarle problemas. Cada noche era como un ritual para él, siempre se ponía a ver televisión, leía libros e incluso prendía la computadora, pero nada conseguía hacerlo dormir. Una noche, después de hacer todo esto, se acostó, y se movió de un lado para el otro, buscando una posición cómoda para que pudiera dormir, pero no podía conseguirlo. Entonces, en uno de esos movimientos, su vista se fijó sobre la ventana, y pudo observar lo que se supone que son 2 luces a través de la cortina. 2 luces verdes, una al lado de la otra. Fue tan llamativo para él, que se distrajo mirando el par de luces. Comenzó a pensar sobre su familia, sobre su novia, sobre sus amigos y en una de esas cerró los ojos y se quedó dormido. Al día siguiente despertó muy feliz, porque por fin pudo dormir. Y al anochecer comenzó a recordar. Las luces. Las que estaban en la ventana aquella noche. Entonces otra vez ojeó sobre la ventana, y las encontró. Otra vez empezó a pensar sobre su familia, sus amigos y en una de esas, nuevamente, cerró los ojos un momento y volvió a quedar dormido. Al otro día, muy contento al despertar dijo: «Qué bien, las 2 luces, me ayudan de mucho». Y en ese momento él empezó a pensar: ¿de dónde vienen esas luces? Así que él se acercó a la ventana, abrió la cortina, y se puso a buscar de dónde provenían aquellas luces que siempre veía, pero por más que buscó, no encontró un faro de luz al lado del otro, sino solo faros en la calle, faros separados, pero por más que buscó no encontró nada, así que se puso a pensar. Pero si vi esas luces la noche anterior, y la anterior también, ¿dónde están? Y en un acto para acomodarse, apoyó su brazo sobre su ventana, y sintió como si estuviera cortado. Bajó la mirada hacia donde supuestamente estaba cortado y pudo ver unas marcas de garras, que habían sacado la madera del borde. Desde ese día, nunca más pudo dormir.